Dios le bendiga, mis amados hermanos. Amén. Doy gracias primeramente a mi Dios y después doy gracias a mi hermano Rafael Torres, que me pidió que trajera el primer mensaje de este mes de octubre. Aunque ustedes no lo crean, hermano, este mensaje me lo pidió él estando desde Florida. Me llamó a casa y yo le dije, pero tú estás en Florida. Y me dijo, no, pero vamos a hacer el trabajo, ¿verdad? Yo quiero que tú estés el 1 de octubre. Hermano, espero que este mensaje sea uno que edifique a esta congregación. Y el mensaje tiene como título, ¿qué es vuestro culto racional? La reunión de personas que creen en Cristo para cantar, orar y escuchar la palabra de Dios es comúnmente llamada ¿qué? Culto. Todos los domingos, millones de personas alrededor del mundo asisten al culto. Pero ¿sabía usted que la reunión de cristianos en el Nuevo Testamento no es llamada culto en ninguna parte de la Biblia? ¿Sabían eso, mis amados hermanos? Generalmente a veces nosotros nos referimos a las reuniones como ¿qué? Como culto. El culto cristiano no es limitado a alguna reunión en algún lugar especial. En este mensaje vamos a examinar textos bíblicos que hablan sobre el culto y los sacrificios que debemos ofrecer en este culto bíblico. La mujer samaritana dijo a Jesús que suponía, como en todo el mundo, que la adoración a Dios consistía en ciertos ritos celebrados en algún lugar santo. El Señor Jesús, ella le dijo en Juan 4:20, que es el primer texto que es vuestro culto racional, ese es el título, y este es el primer texto que vamos a analizar. Vuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe ¿qué? Adorar. Voy a hacer un comentario sobre esto que está aquí. Fíjese, la adoración de los samaritanos, ellos creían que Moisés era profeta. Y ellos no empleaban toda la ley de Moisés, solamente empleaban el Torá, que eran los primeros 5 libros de la Biblia. La historia dice que cuando Esdras fue a construir el templo, uno de los pueblos que se acercó para ayudar en la construcción del templo fueron ¿qué? Fueron los samaritanos. Pero fueron ¿qué? Rechazados. ¿Por qué fueron rechazados? Porque la mayoría de ellos se había casado con personas extranjeras y sobre todo, y bien importante, habían contaminado la ley de Moisés. Por eso fue que ¿qué? No quisieron que ellos ayudaran en el templo. Usted sabe lo que hicieron los samaritanos, mis amados hermanos. Fueron a un monte en Samaria y construyeron un templo. ¿Sí? Y entonces, hermano, eso causó una indignación a los judíos, que los samaritanos hicieran un templo y fueron y lo destruyeron. Pero los samaritanos siguieron visitando ese monte y lo consideraban sagrado porque enseñaron esto, hermano. Fíjate cómo dice, vuestros padres adoraron. Enseñaron que Abraham había escogido ese monte para llevar a Isaac para sacrificarlo. Y por eso ellos ¿qué? Consideraban ese monte como ¿qué? Como sagrado. Pero entonces
Fíjese, la mujer samaritana le dice, pero vosotros decís que es ¿en qué? En Jerusalén. Oiga, Herodes, cuando gobernó la provincia de Palestina, quiso ganarse al pueblo de Israel. ¿Y qué mejor forma de ganárselo? Construyéndole ¿qué? El templo. Hermano, dice que Herodes era un arquitecto famoso según la historia. Y dice que hizo unos muros y hizo un altiplano, y encima del altiplano hizo el templo de piedras de mármol, adornado por dentro con las mejores maderas de aquella época, y también adornado con oro. Un templo que con todo. Oiga, dice que los discípulos de Jesucristo una vez llevaron a Jesús para que viera el templo y le dijeron, mira Jesús, mira qué piedras más hermosas y mira qué templo tenemos. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, que no quedará ¿qué? Piedra sobre piedra que no sea ¿qué? Destruida. Ellos se sorprendieron mucho. Pero hermano, después, en el año 70, los romanos destruyeron ¿qué? Destruyeron el templo. En otra ocasión los judíos llevaron a Jesucristo y le señalaron el templo. Porque para los judíos el templo era donde estaba Dios. Era un orgullo para ellos el templo. Y entonces Jesucristo les dijo, derriben ese templo y yo en 3 días lo reedificaré. Oiga, los judíos cuando oyeron eso y le dijeron a Jesucristo, 43 años se echó a construir este templo y tú en 3 días lo vas a reedificar. Pero hermano, Cristo no estaba hablando del templo. Cristo estaba hablando ¿de qué? De su muerte y resurrección, que es nuestra base para la fe cristiana. La respuesta de Cristo fue contundente a la mujer samaritana. Fíjese cómo dice en Juan 4, 21 y 24. Dice, mujer, créenme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y aquí voy a hacer otro comentario. Hermano, aquí Jesús le estaba diciendo a la mujer samaritana, mira, hay 2 clases de adoración y hasta el día de hoy eso pasa. Está la adoración verdadera y está la adoración ¿qué? Equivocada. Mi hermano dijo falsa, pero yo digo equivocada. Jesucristo por eso le dijo, vosotros adoráis lo que no sabéis. Hermano, hasta el día de hoy pasa eso. ¿Cuántas personas adoran a Dios de una forma equivocada? Entonces usted dirá, ¿cuál es la responsabilidad de esta congregación de la Iglesia de Cristo en Alturas de Flamboyant? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Hermano, enseñar lo que Cristo mandó, para que entonces nuestra adoración sea correcta. Porque déjeme decirle, mi hermano, hay muchas adoraciones en el mundo, pero Dios no acepta toda clase de adoración. Solamente acepta la adoración correcta, que sea como Él
la enseñó y la mandó. Ese punto es bien importante. Entonces la contestación de Cristo, mas viene la hora, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Hermano, ¿cuál es la adoración que a Dios le agrada? Espíritu y verdad. Y usted dirá, ¿qué es eso del espíritu? Hermano, Dios le dio a cada uno de ustedes de su espíritu. Quiere la adoración que venga de qué? De adentro. De lo que usted cree. La verdad significa ¿qué? La palabra de Dios. Dios quiere que estemos apegados a su palabra. Por eso dice que la adoración que la acepta es en espíritu y ¿qué? Y verdad. La adoración no puede ser limitada a un solo lugar, y Dios no puede ser limitado a un solo lugar. ¿Entendieron eso, mis amados hermanos? A veces la gente, puede ser que la gente vaya a las distintas reuniones de distintas congregaciones y vayan porque creen que ahí está Dios. Que el lugar es ¿qué? Santo. Fíjese, la pregunta de esta mujer revelaba un concepto equivocado. Por lo tanto, él acepta únicamente una adoración que incluye el espíritu del hombre. Cada uno de nosotros tiene un espíritu. Dios no quiere, y escuche bien esto, Dios no quiere la devoción del espíritu del hombre solamente durante 1 o 2 horas de lo que nosotros comúnmente llamamos culto o las horas del servicio de adoración. ¿Cuántas horas nosotros dedicamos a reunirnos? 3 horas. Pregunto yo, ¿Dios solo quiere eso? 3 horas. Dios quiere la devoción del amor, de la obediencia del hombre entero, en todo tiempo y en toda ¿qué? Actividad. Esto bíblicamente hablando es el culto cristiano. Consideremos Romanos 12 del 1 al 2 y ahí fue que saqué el título, mis amados hermanos. El título de esta predicación viene de una frase que me llama la atención. Yo sé que este texto, hermano, a veces se discute mucho aquí en la Iglesia de Cristo. Yo le estaba diciendo a Tito, pero nunca han dado un mensaje sobre este texto. Y entonces, hermano, fíjense bien. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto que racionar. El 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermano, aquí me llaman, 2 frases me llaman la atención: sacrificio y culto ¿qué? Racional. ¿De dónde viene esta palabra sacrificio? Pues mire, ustedes sabían que los judíos por la ley de Moisés tenían que hacer un sacrificio en el templo.
y tenían que coger un animal, el más bonito que tuvieran, el mejor que tuvieran, sin defecto, para llevarlo a ser sacrificado y por medio de ese sacrificio expiaban los pecados. Pero usted sabe lo malo de ese sacrificio, hermano, que terminaba muerto. El que sacrificaban terminaba muerto. Pero aquí, en cambio, Pablo nos dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, ¿qué? Vivo, santo, agradable ¿a qué? A Dios. Hermano, yo creo que aquí se refiere al servicio que usted presta a la hermandad y a esta congregación. Y después dice que es vuestro culto ¿qué? Racional. Y ahí aparece esa palabra. En este texto, el escritor, el apóstol Pablo habla directamente del culto que Dios quiere que nosotros ¿qué? Observemos. Este texto sí habla del culto, sí, habla del culto. No habla de ningún templo ni de ninguna reunión especial. Habla de la vida de ¿qué? Del cristiano. Habla de una entrega totalmente al cumplimiento y a la práctica de su voluntad. Habla de un cambio de modo de pensar que resulta en un cambio de modo de vivir. Habla de ser diferente del mundo en el cual nosotros vivimos. Habla de una transformación completa de la vida para ser conformada a la vida de Dios. La adoración cristiana es racional porque se realiza de acuerdo al verdadero propósito y significado del evangelio, con el corazón, con el alma, comprometidos al servicio. El culto racional, hermano, es uno que sirve. Sí, mis amados hermanos, este culto racional, el culto del espíritu, el culto de la mente, el culto de la vida dedicada a Dios. Quiero aclarar algo antes que alguien me malinterprete. La Biblia enseña claramente que los cristianos deben reunirse. La iglesia de Cristo se estableció para orar, cantar, comer la cena del Señor, predicar la palabra de Dios y para ofrendar. La Biblia nos enseña específicamente en las actividades que debemos ocuparnos y con qué actitud debemos hacernos en estas reuniones. No es fácil, no es posible agradar a Dios como fiel asistente y participante de corazón en las reuniones de la iglesia del Señor. La exhortación de Dios de Hebreos 10:25 basta para aclarar esto. Busquemos Hebreos 10:25, que dice: no dejando de congregaos como algunos tienen por costumbre. Hermanos, quizás esto que voy a decir le parezca fuerte, pero lo tengo que decir. Para mí, dejar de congregarse es pecado.
Y no estoy diciendo que ninguno de ustedes puede faltar a una reunión, porque Dios sabe si usted tiene alguna situación o tiene alguna condición física que usted no puede asistir. Pero si usted pudiendo no está en las reuniones, para mí es pecado. Hermano, lo digo porque muchos creen que el culto racional solamente son las reuniones. Y eso no es lo que habla el Nuevo Testamento. Solamente las reuniones. Este culto es practicado en su vida, todos los días de su vida y en toda actividad. Hermano, en toda actividad. Nosotros, hermanos, estamos enfatizando mucho en las actividades. Tenemos servicio de damas, ¿verdad? Tenemos reuniones que las damas hacen. Tenemos reuniones en los hogares. Evangelizamos casa por casa y dándole los tratados directamente a las personas. Yo pregunto, ¿eso no es parte de nuestro culto que racional? Claro que sí, hermano. Y este texto termina diciendo, fíjese, tenemos que reunirnos ¿qué? Todos los días, todo el tiempo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Estrella? Dice el texto. El texto lo dice, si no exhortaos cuanto más veis que aquel día que se acerca. Y yo pregunto, ¿qué día? ¿Qué día? La segunda venida de Cristo. Hermanos, en Hebreos 13, 15 y 16, que es el próximo texto, dice, así que ofrezcamos a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, fruto, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Y aquí viene lo importante, y del hacer bien y de la ayuda mutua no los olvidéis, porque de tales sacrificios que se agrada Dios. El escritor inspirado lo revela un poco más acerca de la alabanza que agrada a Dios. ¿Cómo debemos alabar a nuestro Dios? El texto dice sencillamente confesando que su nombre. El culto cristiano se lleva a cabo cuando los cristianos anuncian la gracia de Dios a los que no son cristianos. Dios es glorificado cuando hacemos bien y cuando ayudamos a otros. Sencillos actos de ayuda a otro ser humano son las alabanzas que realmente agradan a Dios. Este es el culto verdadero, celebrado no en algún templo religioso, sino en el supermercado, en la calle, en los hospitales, en las casas de los vecinos y en cualquier lugar donde el cristiano se encuentre, que vea la necesidad, sea material, emocional, moral y espiritualmente. Y hermano, y esto que voy a decir es importante. Nosotros no asistimos al culto, nosotros lo vivimos. En Colosenses hay una exhortación que me ha ayudado a ver cada momento de mi vida y toda acción como parte de la verdadera
verdadera adoración que ofrezco a mi Dios. Vean este texto, mis amados hermanos. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Vuestro servicio de adoración a Dios incluye todo lo que hacemos, y cuando lo hacemos para el Señor conforme a su voluntad. Y escuche este texto. Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios por medio de Él. Y este texto enfatiza, hermanos, todo lo que hagáis, hacerlo en el nombre del Señor. Y entonces me dirá a mí, ¿qué quiere significar todo? Toda tu vida. Yo pregunto en esta mañana, cuando Cristo vino a la tierra, ¿dio parte o lo dio todo? Lo dio todo. Y entonces, hermanos, los otros. Y hermanos, voy a dar unos ejemplos. El servicio de la esposa hacia el marido puede ser parte del culto, parte de la adoración a Dios. El trabajo del hombre para proveer pan a su familia puede y debe ser parte de su sacrificio a Dios. Los momentos en que los padres y las madres pasan con sus hijos, mostrándole amor, jugando con ellos, si lo pasan como para el Señor, son parte de la alabanza a Dios. Y hermanos, voy a repetir este texto, se lo dije a Tito como lo pusiera. Colosenses 3 del 23 al 24. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor recibís. Y aquí quiero enfatizar, mis amados hermanos, hacerlo todo ¿de qué? De corazón. Y usted dirá, ¿y qué es eso? ¿Qué es el corazón? Hermano, ¿quién conoce nuestros corazones? Dios. Este texto, se lo dije a Tito como lo apuntara. Samuel 16:7 dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Cuántas personas hay, hermanos? ¿Y cuántos religiosos hay que dicen que aman a Dios de corazón? Yo resumo con dos palabras sencillas lo que es amar de corazón. Hermanos, dos palabras sencillas. Cuando usted ama de corazón, hace lo que Jesús dice. Y cuando usted ama de corazón, usted es obediente. Voy a darle un sencillo ejemplo. Uno que salió aquí del estudio del hermano. Cuando una hermanita mencionó las pruebas de Noé. Oye, cuando Noé recibió la revelación de Dios, que iba a destruir el mundo con un diluvio, Dios le dijo la forma en que él tenía que hacer ¿qué? El arca. Y él obedeció y se metió al arca, él y su familia, y se salvó. Yo pregunto, ¿y si Noé hubiera pensado de esta forma? Bueno, Dios me dijo lo que yo tenía que hacer, pero lo voy a hacer como yo creo, como a mí me dé la gana. Hermano, porque eso es lo que está pasando hoy en día, hoy. Personas religiosas también dicen, yo creo en Cristo, yo creo a Cristo de corazón, pero no hacen lo que Dios quiere.
Lo que Dios les mandó. ¿Qué fue lo que Dios les mandó? Que oyeran el mensaje, que lo creyeran, que se arrepintieran, que confesaran su nombre, se bautizaran y que formen parte de ¿qué? De la iglesia. Eso fue lo que Dios ¿qué? Lo que Dios mandó. Pero hay gente que dice, no, pero empieza a cuestionar, pero si, ¿por qué el bautismo? ¿Qué sigue? No, hermano. Haga lo que Dios le dice. Sea obediente, que ahí que está la clave. Yo me acuerdo un mensaje que dio mi hermano Sardina. No sé si ustedes muchos me acuerdan. Ese mensaje mi pastor, cuando él dijo que sin obediencia no hay nada. ¿Verdad, hermano? El hombre puede creer de corazón, pero si no obedece, no hay salvación. Hermanos, y esto nosotros lo hacemos porque queremos adorar en espíritu y en verdad. Y Dios no quiere nuestras horas libres, ni nuestros días libres. Dios quiere que nosotros, todo nuestro ser, todo nuestro tiempo. Y esto no quiere decir que Él quiere que pasemos toda la vida reunidos en lo que nosotros llamamos culto. Él quiere toda nuestra vida que sea un culto, que sea una adoración, que sea una alabanza, un sacrificio que ofrezcamos a Dios. Dios quiere que todo lo hagamos para Él y que lo hagamos de corazón. Dios no quiere que pasemos todo el día arrodillados. Él quiere que los arrodillemos para que Él los ayude a pasar todo el día haciendo su voluntad. Hermanos, si quieres conocer la verdadera religión, observa la vida de Jesucristo. Él ciertamente asistió a la sinagoga, pero no pasó toda la vida en la sinagoga. Él ofreció su vida en sacrificio a Dios. Él pasó la vida haciendo la voluntad de Dios, ayudando a los demás y enseñándoles el camino de Dios. Creer en Cristo significa confiar en Jesús como el remedio que Dios ofrece por nuestros pecados para que recibáis ¿qué? La vida eterna. Este último texto. Aquí está el último texto que voy a citar. Fíjese cómo dice. Santiago nos dice, hermano, algo muy importante sobre la religión verdadera y la verdadera adoración. Fíjese cómo dice. Santiago 1, 26 y 27. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse del mundo sin mancha. Hermanos, muchas personas creen que son muy religiosas porque son fieles asistentes a lo que llaman culto y a la adoración a Dios. La religión pura es la vida de Dios en el alma del hombre. Es pura en su principio porque es la verdad y el amor divino. Es sin mácula porque no puede producir nada que no sea santo, porque siempre obra bien ante los ojos de Dios. Santiago nos revela que el culto verdadero se va a manifestar en la vida de uno, no sencillamente a las asistencias a algún servicio religioso. El culto que Dios reconoce
es el control y el dominio de la lengua. Hermanos, si no hacemos esto, de otra manera, la religión viene a ser vana, vacía e inútil. Una lengua no domada. Quien profeta una religión es una cosa vil. Gritar aleluya, repetir la Ave María, no es el culto que le agrada a Dios. Dios se interesa cómo usted usa su lengua cuando está con otras personas. La religión pura no consiste en visitar el templo, sino en visitar a los huérfanos y a las viudas, y no solamente verlos, sino ayudarlos. Las obras de amor y misericordia son los frutos convenientes de la religión, y los principales objetos de caridad son los huérfanos y las viudas. La religión verdadera no consiste en prestar ayuda a los necesitados, sino en visitarlos, en atenderlos y tomarlos bajo su cuidado. Eso es lo que significa la religión verdadera. La religión verdadera es el ornato del alma, el adorno de la vida. Y aquí viene el punto más importante y con este termino. La adoración a Dios acepta aquella vida pura que se ha guardado sin mancha del mundo. Una vida dedicada a la voluntad de Dios, guiada por el Espíritu Santo en vez de la carne. Y hermano, y aquí está el verdadero problema. Tenemos que crecer espiritualmente para dominar ¿qué? La carne. Una religión pura no puede tener contacto con ¿qué? Con el pecado. Espero, mis amados hermanos, que esto haya sido de entendimiento, que el único culto que realmente agrada a Dios es aquel que usted vive cada día. Su vida puesta en el altar como un sacrificio vivo a Dios. Y voy a terminar este mensaje con tres preguntitas sencillas. ¿Está dispuesto a adorar a Dios en espíritu y en verdad? ¿Está dispuesto? ¿O seguirá solamente asistiendo al culto en vez de vivirlo? Oiga. Y entonces Dios está buscando verdaderos ¿qué? Adoradores. La pregunta clave, ¿será usted uno de ellos? ¿Quieren esta mañana ser un verdadero ¿qué? Adorador? ¿Quiere tener una mente que pueda hacer un culto racional a Dios? Hermanos, ¿y qué es lo que nosotros predicamos? Predicamos a Cristo y a este ¿qué? Crucificado. Predicamos, como dijo Tito en la cena del Señor, predicamos que Cristo murió, fue sepultado y resucitó ¿qué? Al tercer día. Tito lo dijo en la cena. Predicamos que en ningún otro hay salvación. Hermano, no hay salvación en ningún otro. Entonces, si la Biblia le enseña eso, ¿por qué usted no acepta el llamamiento? Hermano, voy a pedir a mi hermano Javier. Hermano, ya me puso el plan de salvación. Póngame el plan de salvación ahí, hermano. No me acuerdo cómo se usa esto. Soy malo en esto, ¿no? Ok. Ya está. Hermano, porque no me gusta terminar la predicación sin el plan de salvación. No, hermano. Vamos a ponernos todos de pie.
Usted ha oído este mensaje, que es el primer paso para ser salvo. ¿Lo ha oído? La pregunta, ¿lo cree? Si lo cree, hay arrepentimiento. Tiene que arrepentirse. Es una forma de cambiar la mente. Después de confesar a Cristo delante de los hombres. Aquí usted se para y dice, yo creo que Cristo, es lo único que le va a decir la estrella. Yo creo que Cristo es mi Salvador. Es lo único. Y después toma el paso de las aguas bautismales. Y después de las aguas bautismales, bautizarse ¿para qué? Para el perdón de pecados, para ser añadido ¿a qué? Al reino de nuestro Dios por medio de Jesucristo, que es la iglesia. Con eso, hermano, vamos a pedir al hermano Javier que cante el himno de invitación.